Mi historia comienza en las montañas de los Apalaches del Sur, en el condado de Oconee, Carolina del Sur, en el verano de 2015. Crecí caminando y acampando en esta zona, y seguí con esa tradición en mis ratos libres, pues mi trabajo principal como geólogo me dejaba tiempo para ello. Como hobby, tomaba fotos y escribía artículos para una publicación en línea sobre actividades al aire libre. A menudo preguntaba a la gente sobre lugares interesantes y temas para mis artículos. Un amigo me presentó a un anciano nativo, conocido por su conocimiento del área y su habilidad para contar historias. El hombre aceptó reunirse conmigo una mañana para tomar café en un pequeño restaurante local. Me encantó su compañía y la conversación fue muy enriquecedora. Hablamos durante casi 2 horas y tomé notas detalladas de las muchas historias que me contó. La que más me intrigó fue la de una casa abandonada, alejada de las rutas más conocidas, cerca de la frontera con Georgia. Me dijeron que en la propiedad quedaban las ruinas de una vieja casa y un cementerio familiar. La historia también incluía un relato de fantasmas, con tragedias familiares, tierras malditas y demás. Como hombre de ciencia, sabía que la historia era puro cuento, una mezcla de superstición y leyendas añadidas con el tiempo para hacerla más interesante. Sin embargo, el anciano me proporcionó suficiente información para localizar el lugar, y decidí darle 2 días a la búsqueda. El sábado por la mañana, antes del amanecer, me puse en marcha, acompañado de mi perro rescatado, Sha. El clima estaba perfecto, con rayos de sol filtrándose entre los árboles y una brisa ligera que aliviaba el calor típico de Carolina del Sur en esa época del año. El primer día avanzamos rápido, pero al caer el sol ya estábamos lejos de la zona que había mapeado sin encontrar la casa. A pesar de no haber tenido éxito, la belleza natural de esos montes antiguos y la energía única del lugar hicieron que valiera la pena el viaje, aunque no encontráramos lo que buscábamos. Sha, con su energía inagotable, me impulsó a seguir un poco más allá de lo que normalmente haría. Pero al no querer perderme en la oscuridad, decidí comenzar a buscar un buen lugar para acampar. Tras unos minutos buscando, encontré un claro prometedor en medio del bosque. Al acercarme, reconocí la silueta inconfundible de una chimenea de ladrillos en descomposición. Habíamos encontrado el viejo hogar. Fue entonces cuando las cosas empezaron a ponerse extrañas. Mientras exploraba el área y buscaba el cementerio, noté que no crecía ningún árbol en el claro y que la vegetación era escasa y enfermiza, rodeada por el espeso bosque verde. Eso me pareció raro, pero no le di demasiada importancia. Las plantas no eran mi especialidad. En ese momento me di cuenta de que Sha no estaba por ninguna parte. Él solía quedarse cerca de mí y nunca se apartaba demasiado. Retrocedí un poco y lo encontré de pie en el límite del bosque, justo fuera del claro. Estaba en una postura agachada, como si estuviera preparado para atacar, mirando las ruinas con una concentración total, como si percibiera una amenaza. Este comportamiento no tenía nada que ver con su usual personalidad tranquila y juguetona. Sha era un perro grande, casi de 45 kilogramos, y nunca mostraba miedo en el bosque. Nunca lo había visto así. Pensé que quizás había olido algún animal extraño y no sabía qué hacer con eso, así que seguí explorando. Encontré algunas cruces de metal oxidadas, usadas por la familia para marcar las tumbas, y saqué mi cámara para tomar algunas fotos de tan interesante hallazgo. Después de unos 10 minutos de tomar fotos, me detuve a beber de mi cantimplora, y noté que Sha aún no se había acercado. Volví hacia el borde del bosque, y vi que ahora él caminaba nervioso, a lo largo del límite del claro, pero se mantenía entre los árboles. Lo llamé, pero se negó a acercarse y comenzó a saltar de un lado a otro, como si intentara que yo fuera hacia él. Miré a mi alrededor nuevamente, pero no vi nada que pudiera explicar su comportamiento. Ya comenzaba a oscurecer, así que busqué un buen lugar para montar mi campamento en el borde del bosque, lo cual pareció tranquilizarlo. Le di su comida y un hueso para masticar, y cociné mi cena en el pequeño hornillo que llevaba conmigo.
La noche estaba fresca y el bosque era hermoso. A medida que me relajaba y comenzaba a quedarme dormido, decidí prescindir de la tienda de campaña y dormir al aire libre. Sean se tumbó a mi lado y parecía completamente contento. Había tomado unas fotos geniales, tenía buen material para mi artículo y estaba disfrutando de las montañas que tanto amaba. Todo esto sumaba a un viaje muy exitoso. Pronto caí en un sueño profundo y reparador, con mi amigo a mi lado. En las primeras horas de la madrugada, desperté de golpe al sentir que Sean saltaba de repente. Sus orejas estaban erguidas y se encontraba mirando la vieja casa con la misma concentración intensa que había mostrado antes. La noche estaba lo suficientemente clara y la luna emitía una luz tenue sobre toda la zona. La casa estaba a unos 15 metros colina arriba y el cementerio quedaba justo al lado de nuestro campamento, a no más de 10 metros de distancia. Tan pronto como me senté y miré alrededor, escuché lo que sonaba como el llanto de un niño o una mujer, proveniente de la dirección de la vieja casa. Salté de inmediato y di unos pasos fuera del bosque hacia la propiedad para obtener una mejor perspectiva. No vi nada, pero en ese momento el sonido del llanto era inconfundible. Me dio un escalofrío inquietante, pero yo no creía en nada paranormal. «Hola», grité, pero no obtuve respuesta. El llanto se fue apagando hasta convertirse en un leve sollozo y escuché el murmullo tranquilo de una voz masculina. Estaba convencido de que algunas personas se habían acercado y podían necesitar ayuda. Miré hacia el campamento y vi que Sean seguía inmóvil en su lugar. Claro, había una explicación razonable para esas voces. Solo serían personas, ¿verdad? A medida que comenzaba a caminar colina arriba hacia la vieja casa, admito que empecé a sentirme incómodo. Algo no parecía estar bien, o era antinatural. Comencé a arrepentirme de no haber traído mi linterna. Pensé en regresar por ella, pero decidí subir la colina y aclarar todo. La luz de la luna era suficiente para ver a cualquiera que estuviera allí. De la casa vieja solo quedaba la chimenea, un suelo de losas en mal estado y unos pocos troncos podridos esparcidos por el suelo. No había donde esconderse ni nadie allí. Podía escuchar claramente las voces. Las personas deberían estar justo aquí, pero no había nadie. La piel se me erizó. Nunca me había sentido tan inquieto antes. Hice un recorrido por el perímetro y no vi nada. Si hubiera habido alguien allí, lo habría visto. El shock que sentí en ese momento es indescriptible. Me vi forzado a aceptar que algo inexplicable había sucedido, algo que sacudió todo mi sistema de creencias. Sean intentó advertirme. En ese momento, el llanto y el murmullo se detuvieron de golpe, seguidos por un silencio absoluto. No sé cuánto tiempo estuve allí, incapaz de moverme. Estaba completamente seguro de que había escuchado esas voces, y no había dónde esconderse ni dónde ir sin ser visto y oído. No tenía idea de cómo procesar lo que acababa de vivir. El anciano me había dicho que el lugar estaba embrujado. ¿Lo estaba? ¿Qué otra explicación podría haber? Bajé la colina hacia el campamento. Sean estaba tan feliz de verme que movía la cola con fuerza y daba saltitos hasta que me acerqué y lo acaricié. Nos sentamos en el campamento, completamente despiertos, durante lo que pareció una eternidad, esperando el amanecer para poder salir de allí. Estaba aterrorizado de que algo más ocurriera, pero el resto de la noche pasó sin incidentes. Sean y yo dejamos el lugar tan pronto como hubo suficiente luz para caminar por el bosque denso. Cuando llegamos de vuelta al pueblo, contacté al anciano que me había contado la historia. Nos encontramos unos días después y le relaté lo sucedido. No mostró sorpresa y me aseguró que lo que había experimentado era, de hecho, el espíritu de la familia que había vivido allí. A plena luz del día, mi mente racional quiere negar lo que viví, pero sé que sucedió. Si alguna vez quisiera regresar a esa vieja ruina, creo que es el único lugar en este mundo al que Sean se negaría a seguirme.
Pero no tiene que preocuparse, nunca me acercaré a ese lugar. Cuando era pequeño, vivía con mis abuelos en la casa ancestral de la familia. No era una casa especial, simplemente una construcción de paneles blancos, un poco deteriorada, sin persianas en las ventanas y un techo parcheado varias veces. A pesar de todos esos defectos y signos del paso del tiempo, mis abuelos siempre se enorgullecieron de la historia que guardaba dentro. Era un lugar fascinante para explorar, y tengo muchos recuerdos de cómo recorría todas las habitaciones extrañas que había en la casa. Mi habitación estaba en lo que la familia llamaba el cuarto de costura, donde mi tatarabuela solía coser ropa para la familia. Recuerdo haber visto una foto de ella en algún álbum de fotos, pero poco más. El cuarto era grande y siempre el más frío de la casa. En el pasillo que llevaba a las habitaciones, había paneles texturizados debajo del papel tapiz, y cuando pasabas la mano por ellos, hacían un sonido de onda. Era una costumbre para todos nosotros caminar por el pasillo con las manos apoyadas en los paneles, disfrutando de esa vibración tan satisfactoria. El evento que más se quedó grabado en mi memoria, y la razón por la que te cuento esta historia, ocurrió cuando tenía alrededor de 8 años. Estaba despierto mucho después de mi hora de dormir, jugando tranquilamente en mi cama. La casa estaba completamente silenciosa, excepto por el ronquido distante de mis abuelos en su habitación. Había dejado caer uno de mis juguetes al suelo y, al agacharme a recogerlo, escuché el familiar sonido de las ondas provenientes del pasillo. Luego, unos pequeños pasos de baile llegaron hasta la puerta de mi habitación. No sé por qué reaccioné de esa manera, pero rápidamente me tapé con las cobijas, haciendo como si estuviera dormido. El sonido de las ondas se detuvo, y no escuché nada más. Poco después, comencé a quedarme dormido bajo las cobijas, pero mi sueño se interrumpió cuando escuché una pequeña risa seguida de un susurro fuera de la puerta. Me levanté de golpe, pensando que había sido un sueño, y tropecé hacia la puerta. No había nadie allí. El pasillo estaba en completo silencio, y la única luz provenía de la luna, que iluminaba por la ventana. Al fondo, la puerta de la habitación de mis abuelos estaba cerrada. Me di vuelta para regresar a la cama, cuando escuché desde atrás: "Tengo miedo", acompañado de un pequeño grito. Corrí por el pasillo hasta la habitación de mis abuelos y me acosté en el suelo, aterrorizado. Por la mañana, mis abuelos se despertaron confundidos al verme durmiendo en el suelo. Les conté lo que había pasado, y mi abuela me dijo que la casa estaba encantada. "Han vivido tantas generaciones aquí, es de esperarse", me dijo. Al contarle sobre la voz de niño, su rostro mostró una expresión de reconocimiento. Me explicó que no debía asustarme, que conocía a esa voz. Probablemente era la de su hermano menor, que había estado muy enfermo desde su nacimiento y murió a los 5 años. Nunca antes me había hablado de él. Supongo que debía ser un recuerdo triste para ella. Me mostró algunas fotos viejas y descoloridas de él, y luego respiró hondo, como si pensara si debía compartir algo más conmigo. Entonces me dijo que, de pequeño, siempre había tenido una fascinación por jugar con un amigo imaginario en ese mismo pasillo. Tuve que aceptar que vivía en una casa embrujada, pero nada extraño volvió a suceder hasta que empecé la secundaria. Luego, me mudé con mi tía a un mejor distrito escolar, y cuando visitaba a mis abuelos, me dormía en el sofá del salón, con la televisión encendida. El cuarto de costura ya no era mi habitación. Jamás volví a subir por ese pasillo de noche. Lo único que me quedó de esa noche fue que conocí a mi tío abuelo Johnny, mucho después de su muerte, y me contó que él también tenía miedo. En retrospectiva, es fácil descartar todas las historias sobre el Bridgewater Triangle en Massachusetts como simples leyendas urbanas, cuentos exagerados, o esas historias que nosotros, los habitantes de Nueva Inglaterra, contamos para entretener a los turistas. Pero,
Debo decir que el Bridgewater Triangle no decepciona. La experiencia más aterradora que viví en ese lugar ocurrió a finales de los años 80. En aquel entonces, vivía en un pueblo ubicado en la punta norte del Triángulo. Todo comenzó en el verano de 1988. Tenía 19 años y por fin estaba iniciando mi vida independiente. Me mudé a los apartamentos Tree Village en el pueblo de Abington. No había nada extraordinario en Abington, un tranquilo pueblo obrero ubicado a unos 34 kilómetros al sur de Boston. Así lo percibí al principio. El complejo de apartamentos tampoco tenía nada especial, solo un conjunto viejo y decadente, vestigio de los años 60. Lo que me llamó la atención fue el área boscosa que rodeaba el lugar por 3 lados. Durante la noche, las pocas luces de seguridad que aún funcionaban apenas lograban iluminar la densa oscuridad de los árboles. No tenía idea de que, en los días, semanas y meses siguientes, me enfrentaría a algo que, incluso después de todos estos años, no he logrado comprender. La primera vez que me encontré con esas pequeñas criaturas, todo comenzó de una forma tan extraña que todavía me cuesta explicarlo. Sentí como si flotara fuera de mi ventana del primer piso, hacia la parte trasera del complejo, acercándome al bosque. No podía entender por qué estaba ocurriendo eso. Después de un par de segundos, levanté la vista y el pánico me invadió por completo. Mi corazón comenzó a latir con fuerza. Estaba en modo de huida o lucha, pero no podía moverme. Lo que vi me dejó petrificado. Estaba rodeado de pequeñas criaturas pálidas, de piel blanca como el papel, con brazos y piernas delgados y desproporcionados. Era como una pesadilla en cámara lenta. Mientras avanzábamos hacia el bosque, la oscuridad parecía tragarnos sin esfuerzo. Yo luchaba, quería correr, pero era como si estuviera atrapado en una telaraña. Pensé en golpear a esos pequeños demonios, pero antes de que pudiera hacer algo, todo se volvió negro. Lo siguiente que recuerdo es despertar por la mañana en mi cama. Ese verano, tuve encuentros periódicos con esas criaturas, siempre a altas horas de la noche. Sus visitas no seguían ningún patrón lógico, eran completamente aleatorias. Los recuerdos de esos encuentros son fragmentados, como si fueran imágenes distorsionadas en un caleidoscopio de terror. Todo terminó cuando me mudé de regreso a Boston ese invierno. Han pasado más de 30 años desde aquel verano de 1988 y todavía no tengo una explicación para lo que ocurrió. Cuando cumplí 18 años, decidí mudarme de la casa de mi papá para vivir con mi mamá. Ella vivía con mis 2 hermanos menores, Theo y Dani, en un dúplex de 2 pisos. Estaba terminando mis últimos 3 meses de preparatoria, así que pensé que sería un buen cambio. La casa era peculiar. La planta alta era un dormitorio principal con baño y vestidor. Abajo había un diseño circular. Entrabas, girabas a la izquierda hacia la sala, o a la derecha hacia un pasillo con las escaleras, 2 habitaciones y un baño al final. Si seguías, pasabas un área con lavadora y secadora, que conectaba con la cocina. Girabas de nuevo a la derecha y estabas de vuelta al inicio. La primera noche que dormí allí, solo tenía un colchón inflable, mi ropa y una televisión. Me acosté viendo algún programa y me quedé dormido. Unas horas después, algo me despertó. Tal vez fue la televisión aún encendida. Al abrir los ojos, vi algo que me heló la sangre. Una araña enorme, del tamaño de mi cara. Subía por la pared a menos de 1 metro de mí. Salté del colchón, tratando de seguirla con la mirada, pero desapareció. Me gustan los insectos, especialmente las arañas, pero despertar con una así en la cara fue demasiado. Encendí la luz y busqué durante unos 20 minutos, pensando en sacarla afuera para no pasar por eso de nuevo. No había rastro. Eventualmente apagué la luz y volví a acostarme. A la mañana siguiente,
Le pregunté a mi mamá si había arañas grandes en la casa. Ella me dijo que había visto una enorme la primera noche que se mudó, pero nunca más. No le conté lo que vi. Sé cómo es con los bichos. Mi mamá siempre ha estado interesada en lo paranormal. Le gusta visitar cementerios y grabar audios y videos, así que le sugerí que intentara grabar en la casa. Esa noche dejó su grabadora encendida en su habitación. Cuando revisamos el audio al día siguiente, encontramos algo inquietante. Parecía la voz de una niña tratando de convencer a mi hermana para que se levantara a jugar. Mi hermana es muy terca. Si está cansada, no se mueve. Pero eso fue solo el comienzo. Mi mamá empezó a grabar más seguido. Captó pasos, golpes y más voces. Varias veces, la misma niña intentaba que mi hermana jugara con ella. También se escuchaba la voz de una mujer y, en ocasiones, la de un hombre mayor. Las cosas no se limitaban al audio. Encontrábamos utensilios derretidos porque el horno se encendía solo. Para descartar que fuéramos nosotros, mi mamá puso una cámara en la cocina. Durante varios días, no captó nada. Luego, alrededor de la 1:30 de la madrugada, registró cómo los cajones y las alacenas se abrían y cerraban solos. Media hora después, mi hermano fue a la cocina buscando un refrigerio. En el fondo del video, una sombra comenzó a formarse, tomando la figura de algo alto cuya cabeza casi tocaba el techo. Mi hermano, ajeno a todo, regresó a su cuarto sin encontrar dulces. Cuando le mostramos el video al día siguiente, estaba horrorizado. Yo trabajaba turnos nocturnos en una gasolinera y llegaba a casa a eso de la 1 o la 1:30. Me sentaba en la sala para ver si mi hermano intentaba colarse en la cocina. A veces lo sorprendía. Otras, oía ruidos, pero no había nadie. Él decidió grabar en su cuarto mientras dormía. Eso fue un error. En uno de los videos, una mano infantil atravesaba la pared y le tocaba la cara. También captó sombras en la puerta y luces extrañas. En otro video, algo bajo las mantas se movía hacia los pies de su cama, levantando la cobija a unos 60 centímetros. Estuvo tan asustado que no quiso entrar a su cuarto por una semana. Con el tiempo, comenzamos a ver cosas más claramente. Figuras pequeñas que creíamos que eran mi hermana menor corrían por los pasillos y la cocina, incluso subían las escaleras. También vimos a un hombre y una mujer. El hombre llevaba botas militares, pero no podía distinguir mucho más. La mujer solo aparecía cuando mi mamá y yo estábamos solos. Finalmente, me mudé. Mi mamá sigue viviendo allí y todavía tiene experiencias paranormales, aunque dice que han disminuido desde que me fui. Las montañas Big Horn, cerca de Buffalo, Wyoming, son una serie de picos escarpados que parecen tocar el cielo. Vivo en Buffalo desde hace 4 años y trabajo como guía de caza para antílopes. Sin embargo, esta historia no tiene que ver con la caza, sino con una caminata que hice. Antes de mudarme aquí, vivía en Georgia. Siempre me ha encantado el aire libre y soñaba con ser guía, así que, tras terminar la preparatoria, empaqué mis cosas y me mudé. Fue un viaje agotador de 25 horas en auto y no fue nada fácil. Esta historia ocurrió el verano después de graduarme. Una amiga muy cercana, Alisa, decidió venir a visitarme para pasar una semana juntos explorando las montañas. Alisa y yo nos conocimos en la preparatoria. Nunca fuimos pareja, pero conectamos profundamente porque ambos amábamos la naturaleza. Era de las pocas personas con las que seguí en contacto después de la escuela. Alisa llegó al aeropuerto de Sheridan, Wyoming, el 2 de julio. La recogí y manejamos hasta mi cabaña para preparar nuestro viaje. Nuestro objetivo era escalar el Cloud Peak, una montaña imponente de casi 4,000 metros de altura. Cuando terminamos de empacar las cosas esenciales, tiendas, armas para protección, equipo de pesca y demás, nos relajamos viendo algo en Netflix antes de dormir.
Nos levantamos temprano, a las 5:30, y nos dirigimos al punto de partida del sendero. Los primeros 3 días fueron como los habíamos imaginado: caminatas, pesca, tardes alrededor de la fogata y más caminatas. Pero el cuarto día, justo al mediodía, todo cambió. Estábamos siguiendo un arroyo, hablando y pescando truchas, cuando de repente, un enorme peñasco cayó frente a nosotros. No fue casualidad. Alguien, o algo, lo había lanzado. Miré hacia arriba y vi a lo que solo puedo describir como un hombre coyote. Era una criatura que no debería existir. Instintivamente saqué mi revólver calibre 44 y disparé. El tiro acertó, y la cosa soltó un grito desgarrador antes de caer al suelo y salir corriendo. Ese fue el final de nuestro viaje. Decidimos cortar por lo sano y regresar lo más rápido posible. La bajada fue larga y tensa, pero lo logramos. Han pasado 3 años desde ese encuentro. Alisa es ahora mi prometida, y ambos vivimos juntos en las montañas Big Horn, donde trabajamos como guías de caza. Aunque amamos la naturaleza, hemos decidido que nunca volveremos al sendero de Cloud Peak. Algunas cosas es mejor dejarlas en paz. Hace varios años, cuando todavía vivía en casa de mis padres, me pasaron estas cosas. En ese entonces, tenía unos 17 o 18 años, estaba en la preparatoria. Unos años antes, nos habíamos mudado a una casa más grande, aunque seguíamos en la misma ciudad pequeña. Mi familia se mudaba mucho, así que ya estaba acostumbrado. Nunca habíamos experimentado nada raro o paranormal en las casas anteriores, por lo que, cuando empezaron a suceder cosas extrañas en nuestra nueva casa, sentí una mezcla de emoción y miedo. La casa era mucho más grande que las otras en las que habíamos vivido, y estaba emocionado porque, al fin, tendría mi propio cuarto. Soy el mayor de los hermanos y había compartido habitación toda mi vida hasta ese momento. Durante nuestra primera visita al lugar, mis padres me dejaron elegir el cuarto que quisiera. Recorrí toda la casa inspeccionando cada habitación con cuidado. Había varios muebles aún en la casa, y les pregunté a mis padres si los dueños anteriores los habían dejado ahí. Había vitrinas de vidrio y estanterías por todas partes, al menos 2 en cada cuarto y sala. Mis padres me llamaron a otra habitación, y en voz baja me explicaron: «No queremos decirles nada a tus hermanos pequeños, pero la mujer que vivía aquí coleccionaba muñecas, y las tenía en exhibición en cada cuarto». No podía imaginar cuántas muñecas tendría esa mujer para llenar las estanterías de las 6 habitaciones y las 3 salas principales. Me dio un poco de escalofríos, pero ya no estaban, así que decidí no darle muchas vueltas al asunto. Después mis padres me dijeron algo más. «Esa señora murió en esta casa. Estamos esperando que sus hijos nos digan si quieren quedarse con los muebles o no». Eso también me incomodó un poco, pero estaba tan emocionado por la mudanza que lo ignoré. Finalmente, escogí una habitación grande en el sótano, al final del pasillo donde estarían los cuartos de mis 2 hermanos menores. Después de instalarnos, mis padres decidieron que era el momento perfecto para sorprendernos con una mascota. Un día, llegaron con un labradoodle dorado de apenas 1 año llamado Charlie. Amé a ese perro desde el primer momento, y, mientras escribo esto, todavía está conmigo. Se adaptó rápidamente a la familia y se volvió muy protector con nosotros. Cada vez que jugábamos a pelear, él saltaba, nos agarraba la ropa o el juguete que usábamos y lo arrancaba de nuestras manos, ladrando y gruñendo con intensidad. Nunca nos hizo daño. Era un perro muy dócil, pero parecía que con sus dueños anteriores había pasado por algo que lo hizo muy sensible al abuso o la violencia. Con el tiempo, Charlie empezó a tener más apego conmigo que con los demás. Todas las noches dormía a los pies de mi cama, y si no estaba conmigo, me despertaba en plena madrugada rascando la puerta para que lo dejara entrar. El primer incidente extraño ocurrió un par de años después de mudarnos.
Una noche me fui a la cama y estaba escuchando música antes de dormir. Charlie no estaba en mi cuarto, pero pensé que estaría en el patio y que pronto rascaría la puerta como de costumbre. Cada tanto me quitaba los audífonos para ver si lo oía, pero no había señales de él. De repente, sentí que mi cama se movía. Me quité los audífonos y me senté, atento. La cama volvió a moverse, y entonces escuché un sonido de rasguños. Pero no era el típico rascar de Charlie en la puerta. Esto venía desde dentro de mi cuarto. Busqué a tientas el cuchillo que guardaba en mi buró y lo agarré con fuerza. Los rasguños se hicieron más agresivos, hasta que, de pronto, se detuvieron. Todo quedó en silencio. Fue entonces cuando Charlie saltó sobre mi cama. Estuvo a punto de que lo apuñalara por el susto. De alguna manera, se había metido debajo de mi cama, y los ruidos habían sido sus intentos desesperados por salir mientras yo estaba encima. Pobrecillo. No tenía idea de que estaba ahí. Nunca había hecho algo así antes, pero no le di más importancia. Le acaricié la cabeza mientras él se acomodaba a mis pies como siempre. Me puse los audífonos de nuevo, y, a medida que mi corazón dejaba de latir tan rápido, me quedé dormido. Pero unas horas más tarde, me despertó un movimiento en la cama. Me incorporé adormilado y me di cuenta de que aún tenía los audífonos puestos. La música ya no sonaba, pero los audífonos seguían cubriendo mis oídos, bloqueando cualquier ruido. Extendí la mano para desconectarlos de mi teléfono y verificar la hora. La pantalla me cegó al encenderla. Eran alrededor de las 3:15 de la mañana, la hora de las brujas. Ya había vivido cosas a esa hora antes. Me quité los audífonos, que me dolían tras haberlos llevado casi toda la noche, y escuché sonidos de gruñidos. Moví la pantalla de mi teléfono hacia Charlie y noté que estaba de pie. Eso fue lo que me había despertado. Charlie levantándose. «Charlie», susurré. No me respondió. Estaba mirando fijamente hacia la puerta de mi habitación, todavía gruñendo. Me senté y escuché en silencio, tratando de averiguar si tal vez había oído a alguien yendo al baño. Pero no escuché nada, ni vi la luz del pasillo bajo la puerta, lo cual indicaría que mis hermanos estaban despiertos. «Charlie», susurré de nuevo, extendiendo la mano para apoyarla en su espalda. Volteó la cabeza bruscamente, sorprendido, como si no me hubiera escuchado llamarlo ni notado que estaba despierto. «¿Qué pasa?», le pregunté, manteniendo mi mano sobre su lomo mientras encendía la linterna de mi teléfono y la dirigía por la habitación. Como esperaba, no había nadie allí. Poco después, Charlie se recostó nuevamente como si nada hubiera pasado. Yo también me recosté, escuchando el silencio de la casa e intentando racionalizar qué había hecho que gruñera. Después de unos 40 minutos de completa oscuridad y silencio, finalmente me volví a quedar dormido. Los meses siguientes pasaron sin nada extraño, y descarté esa noche como una reacción exagerada de Charlie a algo sin importancia. El siguiente incidente ocurrió poco después. Era un fin de semana. Toda mi familia estaba en casa y ya se había ido a la cama. Yo no tenía trabajo al día siguiente y estaba obsesionado con un videojuego nuevo que había comprado. Estaba en el sofá de la sala de estar del piso de abajo, que se encuentra directamente debajo de la entrada principal del piso superior, justo dentro de la puerta principal, y da al patio delantero. En esa sala de estar, las rejillas de calefacción están en el techo, y puedes escuchar cómo la pequeña aleta de ajuste vibra ligeramente si alguien cierra la puerta principal o camina por la entrada de arriba. Estaba allí jugando videojuegos alrededor de las 3 de la mañana cuando escuché la rejilla vibrar. A Charlie le encanta la entrada. Se sienta en el banco debajo de la ventana grande y observa el patio. Cuando salta de ese banco, también hace que la rejilla del techo vibre. Asumí que era eso y no le di importancia. Seguí jugando y esperaba escuchar a Charlie bajar las escaleras en cualquier momento para dirigirse a mi habitación, como solía hacer a esa hora, pero nunca llegó.
Pasaron unos 10 minutos más y lo escuché de nuevo. Pausé mi juego para escuchar con más atención y oí el ruido varias veces más. Empezando a sentirme un poco asustado, regresé a mi habitación para agarrar el bate de béisbol que tenía al lado de mi cama y lo llevé conmigo al sofá. Escuché otra vez, pero no oí nada más, así que volví a mi videojuego. Pasaron otros 20 minutos y el ruido en el conducto de ventilación empezó de nuevo. Pausé el juego otra vez para escuchar, pero esta vez el ruido venía acompañado de lo que parecían pasos en la entrada del piso de arriba. Qué raro, pensé. ¿Quién está despierto en la entrada a esta hora? De repente, los pasos se aceleraron como si alguien estuviera corriendo. Los podía escuchar claramente, y el conducto vibraba como loco. Luego los pasos se hicieron más suaves, pero todavía se oían, como si alguien estuviera corriendo por otra parte de la casa. Decidí investigar. Tal vez Charlie estaba teniendo una pesadilla, o uno de mis padres estaba despierto y necesitaba algo. Me dirigí hacia las escaleras con el bate en la mano. Al llegar al pie de las escaleras, encendí la luz, pero ya no se oían los pasos, y el conducto había dejado de vibrar. Miré hacia la oscuridad del piso de arriba. No había forma de que alguno de mis familiares estuviera corriendo en la oscuridad sin tropezar o caerse. Levanté el bate y subí las escaleras en silencio. Al llegar al piso superior, encendí el interruptor de la luz, iluminando el comedor. Asomé la cabeza alrededor del barandal hacia el comedor y la cocina detrás de este, pero no vi a nadie. Me detuve y escuché más pasos, pero no se oía nada. Me alejé del comedor hacia la entrada, donde había escuchado los sonidos. Encendí la luz del pasillo y vi que el cerrojo de la puerta principal seguía puesto. Doblé la esquina y encendí las luces de la entrada, pero no había más que los muebles habituales. Deambulé por el piso de arriba durante 1 minuto, con el bate todavía en alto, por si acaso, cuando vi que la luz al final del pasillo del piso superior se encendía. Mi mamá y Charlie salieron al comedor y me vieron deambulando con un bate de béisbol a las 3:30 de la mañana. ¿Qué demonios estás haciendo?, dijo mi mamá mientras Charlie venía felizmente hacia mí. ¿Estabas aquí afuera?, le pregunté. No, respondió con voz somnolienta. ¿Tenías a Charlie contigo?, insistí. Sí, estaba en nuestra cama, dijo. ¿Y la puerta estaba cerrada?, pregunté. Sí, pero empezó a llorar cuando te oyó aquí afuera, respondió. Miré un poco más a mi alrededor. ¿Por qué tienes un bate?, preguntó mi mamá, ahora más despierta. Te juro que alguien estaba aquí, respondí. ¿Qué?, preguntó ella. Estaba jugando videojuegos abajo y escuché a alguien corriendo aquí arriba. Los conductos y las luces vibraban en la sala de televisión y se oían pasos, expliqué. Ambos revisamos cada habitación de la casa para asegurarnos de que nadie hubiera entrado. La casa estaba vacía, aparte de mi familia. Bueno, eso da miedo. Tal vez la señora Johnson no está contenta con el trabajo de tu papá, bromeó. Johnson era el apellido de la mujer que había muerto en la casa, y mi mamá se refería a las remodelaciones que mi papá había hecho en el piso de arriba, cambiando completamente el diseño. Tal vez estaba de visita y no reconoció su propia casa. Estoy segura de que todo está bien, solo ve a dormir, dijo. Esto me dio escalofríos, y me alegró ver que Charlie me seguía escaleras abajo, en lugar de regresar al dormitorio de mis padres. Volví a mi habitación y me acosté sin escuchar más ruidos esa noche. No mucho después de esa experiencia, ocurrió la perturbación más espeluznante y final que presencié personalmente. Me había quedado despierto hasta tarde la noche anterior jugando videojuegos. Me desperté a la mañana siguiente alrededor de las 11 o 12. Ya me había graduado de la preparatoria y mis hermanos estaban en la escuela a esa hora. Charlie estaba sentado junto a la puerta de mi habitación, lloriqueando, indicando que necesitaba salir a hacer sus necesidades. Me levanté y abrí la puerta para dejarlo salir.
Lo escuché caminar por el pasillo y salir por la puerta para perros que teníamos en el sótano. Salí al pasillo y entré al baño, que estaba justo fuera de mi habitación a la izquierda. Desde el baño, podías ver por el reflejo del espejo hacia el pasillo y la sala de estar en la planta baja, donde había escuchado los pasos corriendo meses antes. Al otro extremo de la sala, desde las escaleras, había un cuarto de almacenamiento frío debajo del porche delantero, donde guardábamos comida y otros artículos del hogar. Entré al baño y me miré en el espejo, tratando de reunir fuerzas para empezar el día. Me incliné hacia el espejo y me puse los lentes de contacto, parpadeando rápidamente para ajustarlos en mis ojos. Este baño tiene uno de esos gabinetes detrás del espejo, dividido en 3 secciones y con bisagras para acceder a los estantes. Abrí un lado del espejo, cambiando temporalmente el ángulo del cristal y bloqueando mi vista del pasillo. Saqué mi cepillo de dientes y la pasta de dientes del gabinete y noté que el tubo estaba casi vacío. Exprimí lo poco que quedaba en el tubo sobre el cepillo y tiré el tubo vacío a la basura. Cerré el lado izquierdo del espejo y vi la silueta de alguien parado en la sala de estar, al final del pasillo, cerca de las escaleras. Saqué la cabeza al pasillo y me giré pensando que lo había imaginado o que mis lentes de contacto me estaban jugando una mala pasada. Justo cuando me giré, vi a la figura caminar por la sala de estar, fuera de mi vista, hacia el cuarto de almacenamiento frío. Vestía jeans y una camiseta amarilla. Recuerdo este detalle muy bien. No logré ver claramente quién era, pero asumí que era mi mamá bajando a buscar algo del cuarto de almacenamiento. Guardábamos la pasta de dientes ahí, así que, con el cepillo de dientes en la boca, le grité de manera descuidada: «Mamá, ¿me puedes traer pasta de dientes mientras estás ahí?». No hubo respuesta. «¿Papá?», pregunté, pensando que tal vez era él. Aún sin respuesta. Fue entonces que me di cuenta de que no había escuchado a nadie subir o bajar las escaleras, ni tampoco el sonido de la puerta del cuarto de almacenamiento abriéndose. Dejé de cepillarme los dientes y escuché atentamente, pero solo había silencio. Escupí en el lavabo, dejé el cepillo y caminé con cautela hacia la sala oscura, iluminada únicamente por la luz del baño. No había nadie. Encendí la luz y revisé detrás del sofá por si alguien estaba bromeando conmigo. Tampoco había nadie ahí. Abrí la puerta del cuarto de almacenamiento y revisé 2 armarios en la sala, pero estaban vacíos. Subí las escaleras y llamé a Charlie, pero no escuché sus patas en el suelo ni el tintineo de su collar, así que supuse que seguía afuera. «¡Hola!», grité, pero no hubo respuesta. Fui al garaje y lo abrí. El auto de mis padres no estaba, lo que significaba que no estaban en casa. Entonces, ¿quién diablos era la persona que había visto en el sótano con una camiseta amarilla? Era algo extraño y, aunque me incomodaba, no me dio miedo. Sentí una paz extraña y recordé las palabras de mi mamá. Quizás solo sea la señora Johnson. No tenía otra explicación. Y, siendo honesto, probablemente mi mamá tenía razón. La llamé para confirmar que no estaba en casa, y me dijo que no lo estaba. Mi papá se había llevado el auto y ella estaba en el jardín trasero. Salí y la vi arrodillada sobre el suelo, trabajando en el jardín, mientras Charlie rodaba en el pasto cerca de ella. Lo primero que noté fue que llevaba pantalones color beige claro y una camiseta gris, un atuendo completamente diferente al de la persona que había visto dentro de la casa. «¿Estabas adentro hace un momento?», le pregunté al acercarme. Ella se giró, cubierta de sudor y tierra. «No, ¿por qué?», respondió. «Juro que acabo de ver a alguien en el sótano con una camiseta amarilla». «Pensé que eras tú», le hice una pregunta, y cuando revisé, no había nadie. Se quitó los guantes y me miró. «Probablemente solo era la señora Johnson», dijo, confirmándome que ella y yo éramos los únicos en casa. Después de ese incidente, mis padres comenzaron a hablarle a la señora Johnson como si estuviera ahí. Suena estúpido,
pero cada vez que mi papá derribaba una pared o levantaba azulejos viejos para remodelar, mi mamá decía en voz alta: «Lo siento, señora Johnson, su casa es hermosa, hermosa. Solo estamos cambiando algunas cosas, no se preocupe». Curiosamente, nunca volví a tener otra experiencia después de eso, ni nadie más en mi familia. Desde entonces, me he mudado, pero cuando visito, siempre me aseguro de saludar a la señora Johnson y de decirle que nos encanta su casa. Estoy agradecido de haber tenido esta experiencia. Esto demuestra que no todos los espíritus son malvados. Parece que a veces solo se quedan un tiempo para asegurarse de que las cosas que amaron en vida estén bien cuidadas. Fue una mañana que jamás olvidaré. Esto pasó hace ya varios años, cuando era joven. Para dar algo de contexto, mis padres estaban atravesando una pelea bastante seria, así que mi madre decidió llevarme a mí y a mis hermanos a casa de mi abuela, en una zona rural de Missouri. Estábamos durmiendo en la habitación de invitados. Yo tenía un colchón improvisado en el suelo, justo frente a la puerta, que daba hacia la cocina. Un detalle sobre la propiedad es que era bastante antigua. Incluso, en el terreno alrededor, habíamos encontrado lo que parecían ser viejas balas de cañón de la guerra civil. Era alrededor de las 2 o 3 de la madrugada, cuando sentí un miedo extraño, algo que no puedo describir más que como un terror primitivo. Miré hacia la puerta y vi una figura alta, delgada y oscura. Estaba ahí, parada, observándome fijamente desde el umbral. No podía moverme. Mi mirada estaba clavada en ella, y el miedo me tenía paralizado. Permaneció así un tiempo que se sintió eterno, hasta que Lucky, el perro de mi abuela, salió de su cuarto. La figura se giró de repente y corrió hacia la cocina. Entonces escuché cómo la puerta trasera se cerraba de golpe. Me quedé en shock. Lo que sea que fuese, no era una simple aparición. De alguna manera, había logrado entrar a la casa, estuvo ahí parado frente a mi puerta y me observaba. Ni siquiera quiero imaginar cuánto tiempo estuvo ahí antes de que lo notara. Eso, sin embargo, no fue lo último. La segunda vez, estaba en el ático revisando cosas viejas cuando escuché un ruido extraño en la ventana. Cabe mencionar que la casa tiene 2 pisos contando el ático, así que esa ventana estaba bastante alta. Me acerqué y vi una pequeña grieta, como si algo la hubiera golpeado. Miré hacia abajo, hacia el límite del bosque, y ahí estaba otra vez. La figura estaba de pie entre los árboles, con los ojos clavados en mí. Retrocedí tambaleándome y bajé corriendo las escaleras hasta la cocina. Cuando miré de nuevo hacia el bosque, ya no estaba. Era como si estuviera burlándose de mí. Nadie me creyó, excepto mi abuela. Ella me dijo que también sentía algo extraño, como una presencia maligna. Notaba que los animales se comportaban de forma nerviosa, sobre todo al amanecer y al anochecer, como si supieran que algo rondaba cerca. Mi último encuentro con esa cosa fue una noche en que jugaba a las escondidas con mis primos, usando linternas. Era tarde, pero con los adultos cerca pensé que nada malo pasaría. Me equivoqué. Mientras corría para esconderme, me metí en la línea de árboles. Estuve ahí un rato hasta que un olor horrible, como a carne podrida, llegó hasta mí. Sentí que algo estaba detrás de mí. Entonces, sentí un aliento caliente en mi nuca. Me congelé. Después escuché un gruñido profundo, gutural. Lentamente me giré, y fue la primera vez que lo vi de cerca. Su boca no tenía labios. Estaban como descarnados, pudriéndose. Sus ojos hundidos eran de un amarillo enfermizo, y su nariz parecía llena de costras. Lo peor de todo era que, aunque parecía sonreír, era una sonrisa retorcida, burlona. Entonces habló, pero su voz sonó como una versión siniestra de la de mi abuela. Este no es lugar para un niño. No podía respirar. Apenas podía moverme. Di media vuelta y corrí,
apenas viendo por dónde iba porque las lágrimas nublaban mis ojos. Salí corriendo hacia la luz de la fogata y me derrumbé. No podía hablar. Mi abuela vino corriendo y me abrazó, mientras les gritaba a mis tíos que reunieran a todos mis primos y hermanos. Entramos a la casa y nadie salió el resto de la noche. No les conté lo que vi, pero mi abuela lo sabía. Después de esa noche, jamás volví a salir al anochecer. Aquella cosa me había hablado, se había acercado tan silenciosamente que no lo escuché venir. Era como si disfrutara aterrorizándome. Hoy en día, ya adulto, no entro al bosque en Missouri sin ir armado y acompañado de un grupo de amigos. Lo que sea que esté allá afuera, no es algo humano. Crecí en un pequeño pueblo de Alaska, una mujer de 31 años ahora, pero los eventos que quiero contar ocurrieron cuando vivía con mis padres en nuestra casa en medio del bosque. No recuerdo las fechas exactas, pero la primera experiencia fue cuando tenía alrededor de 14 años. Mi papá trabajaba en los campos petroleros, así que en casa solo estábamos mi mamá, mis 3 hermanos menores y yo. Era una noche de invierno, cerca de las 9:30. Mi mamá estaba en su habitación hablando por teléfono con mi papá, mientras mis hermanos y yo estábamos en el sótano viendo una película. De repente, empezaron a escucharse golpes fuertes y constantes. Mi mamá nos gritó desde su cuarto: «¡Basta! Dejen de hacer ruido». Nosotros ni siquiera le respondimos al principio, pensando que era ella quien estaba haciendo esos ruidos. Pero después de un rato, nos dimos cuenta de que los golpes no venían de ella, sino de afuera. Nuestra casa estaba en un vecindario pequeño. Solo había una casa justo frente a la nuestra y otra al lado, pero no se podía ver bien por los árboles. Detrás de nosotros había 2 vecinos más, pero para llegar a sus casas había que caminar al menos 15 minutos a través del bosque, y tampoco se veían desde nuestra casa. Al apagar la película, subimos al piso de arriba para ver por las ventanas del salón. Nuestra casa era de 2 pisos, aunque el sótano contaba como el segundo. La habitación de mis papás estaba en una esquina de la casa, separada por un pequeño pasillo de las otras habitaciones, junto a la cocina y el comedor. La cocina tenía 2 puertas traseras con ventanales grandes que daban al patio, y encima del fregadero había una ventana más pequeña con vista al mismo lugar. En el comedor había 3 ventanas grandes sin cortinas, y en el salón otras 2 ventanas grandes junto a la puerta principal, además de una más pequeña en un costado que daba hacia la casa de nuestro vecino. Ninguna de las ventanas tenía cortinas cerradas esa noche. Miramos hacia afuera, buscando el origen de los golpes. Sonaba como si alguien estuviera golpeando madera con un martillo una y otra vez. Era pleno invierno, completamente oscuro, y no había razón para que alguien estuviera trabajando afuera a esas horas. Mi mamá volvió a gritar: «¡Dejen de hacer ruido, caramba!». Los 4 respondimos al mismo tiempo: «No somos nosotros». Mi mamá salió de su cuarto, aún hablando con mi papá por teléfono. Él le dijo que no le prestara atención, que seguro era un vecino. Pero mi mamá decidió salir al porche para revisar, aunque antes de hacerlo, mi papá le sugirió que llevara la escopeta, por si acaso. Salió con el arma en mano, y en cuanto abrió la puerta, los golpes se detuvieron. Miró alrededor por un momento y volvió a entrar. Apenas lo hizo, los golpes comenzaron de nuevo, cada vez más fuertes. Finalmente, decidió ignorarlos y nos ordenó que nos fuéramos a dormir. Unos meses después, ocurrió algo aún más extraño. Era otra noche de invierno, y mi papá estaba trabajando otra vez. Habíamos pasado el día haciendo compras, y, al llegar a casa, cenamos pizza. Mi mamá, que es vegetariana, estaba en el sótano comiendo y viendo una película, mientras mis hermanos y yo nos sentamos en el comedor. El comedor daba al salón, donde un sofá estaba de espaldas a la mesa, con 2 estanterías pequeñas detrás. Mientras hablábamos y reíamos, de repente,
Un pequeño trapo de cocina salió volando desde el medio del salón. Pasó por encima del respaldo del sofá, de las estanterías, y aterrizó del otro lado de la mesa, cerca de las puertas traseras. Todos nos quedamos congelados. Empezamos a culparnos unos a otros, pero todos teníamos las manos sobre la mesa, y era imposible que alguien lo hubiera lanzado desde esa distancia. Decidimos que probablemente había sido nuestra mamá jugando una broma. La llamé. «Mamá, ¿qué estás haciendo?». Desde el sótano respondió: «Estoy viendo mi película, ¿qué quieren?». Le dije: «Nada», y miré a mis hermanos. Todos tenían la misma expresión de terror que yo. Mi hermano menor preguntó si debíamos contarle a nuestra mamá, pero los mayores decidimos no hacerlo. Seguramente no nos iba a creer. 2 años después, cuando tenía 16, pasó algo más. Para mi cumpleaños, me dejaron invitar a una amiga a dormir en casa. Mi habitación estaba en el sótano, que era parcialmente subterráneo, así que la ventana estaba al nivel del suelo afuera. Era octubre, y aunque técnicamente no era invierno, el frío ya había despojado a las plantas de sus hojas. Mi cama estaba contra la pared, con la cabecera frente a la puerta de la habitación, y a un lado tenía una mesita con mi lámpara rosa. Al otro lado de la cama, había un pequeño escritorio contra la pared, debajo de mi ventana, que tenía cortinas pesadas que se levantaban hacia arriba cuando tirabas de un cordón. Yo estaba en mi cama, y mi amiga en el suelo al final de la cama, con la cabeza hacia la ventana. Estábamos conversando y riendo, como cualquier chica de secundaria en una pijamada. Era cerca de medianoche y estábamos charlando cuando, de repente, 3 golpes fuertes y nítidos resonaron en mi ventana. Ambas nos congelamos y nos preguntamos si habíamos oído eso. Confirmamos que las dos lo habíamos escuchado, y tratamos de convencer a la otra para mirar por la ventana y ver qué era. Por supuesto, ambas nos negamos a levantarnos. Así que al final, apagué rápidamente la lámpara e intenté dormir. A la mañana siguiente, durante el desayuno, mi mamá estaba en la estufa preparando avena. Le conté lo que había pasado la noche anterior. Ella me preguntó si habíamos mirado por la ventana, a lo que respondí que no. Entonces, se giró hacia mí y dijo: «Probablemente fue bueno que no miraras. Me alegra que no lo hayas hecho. Puede que haya sido algo que venía a tratar de llevarte». Mi mamá creía, al igual que yo, en Dios y en la existencia del mundo espiritual. Terminamos de desayunar y mi amiga bajó a empacar sus cosas. Yo seguía en la mesa y mi mamá aún estaba en la estufa, de espaldas a mí. Entonces, escuché una voz que sonaba como la de ella, pero no era exactamente su voz. Dijo: «Qué lástima que no miraste. Ahora te quedarás con la duda de qué habría pasado si lo hubieras hecho». Esas palabras me hicieron estremecer y me confundieron, porque minutos antes me había dicho que era bueno que no hubiera mirado y que se alegraba de que no lo hiciera. Le pregunté, actuando como si no la hubiera escuchado: «¿Qué dijiste?». Ella respondió que no dijo nada. Esto aún me aterra hoy, pero quienquiera que se haya hecho pasar por mi mamá diciendo esas últimas palabras tenía razón. Hasta el día de hoy me pregunto qué habría pasado si hubiera mirado, y ese pensamiento sigue aterrorizándome, incluso ahora, años después. A lo largo de mi vida, me han sucedido muchas cosas paranormales. 2 semanas antes de mi cumpleaños número 18, dejé Alaska y fui a visitar a mi familia en Mississippi. Tenía 2 conjuntos de tías y tíos y un conjunto de abuelos con los que me turnaba para quedarme durante los 4 meses que estuve allí. Esto ocurrió mientras me quedaba en la casa de mi tía y mi tío en Pedal. Mi tía y mi tío habían salido al bar, así que estábamos solo mi prima de 20 años, mi hermana de 16, mi mamá biológica, que vivía en Arizona pero había venido a visitar durante un par de semanas alrededor de Acción de Gracias, y yo, solas en la casa. Estábamos todas en la sala viendo una película de terror, no recuerdo cuál, cuando alrededor de la 1 de la mañana, todos se habían quedado dormidos en la sala. Así que decidí ir por el pasillo a la habitación de mi prima a cambiarme a mi pijama.
La casa era antigua, de un solo nivel, y todas las puertas eran de madera muy pesada. Las alfombras eran bastante gruesas, por lo que para cerrar las puertas tenías que empujar con fuerza, ya que se atoraban con la alfombra. Entré a la habitación y cerré la puerta 3/4 partes de su recorrido para poder ver lo que estaba haciendo con la luz del pasillo. Agarré mi pijama y me puse detrás de la puerta para cambiarme, por si alguien despertaba y venía por el pasillo. Acababa de ponerme la pijama y me agaché para quitarme los pantalones cortos cuando la puerta detrás de mí se cerró de golpe. Salté, abrí la puerta rápidamente y corrí por el pasillo. Apenas había avanzado unos pasos cuando la puerta se cerró de nuevo con fuerza detrás de mí. Pasé el resto de la noche demasiado aterrada para dormir. Otra vez, mientras estaba en Mississippi, aún en la misma casa de Pedal, esta vez solo estábamos mi prima y mi hermana menor. Todos los adultos habían salido a Bourbon Street. Mi prima tenía su cámara digital y estábamos tomando muchas fotos en la sala. En un momento, dejamos de tomar fotos y comenzamos a ver las que ya habíamos tomado. En todas las fotos había orbes de tamaños variados, desde el tamaño de una canica hasta el de una pelota de golf, por todas partes. Limpiamos los lentes de la cámara, tomamos más fotos, las miramos y los orbes seguían apareciendo en ellas. Estaba oscuro afuera, pero decidimos tomar algunas fotos afuera. Algunas las tomamos en medio de la calle, otras en el jardín, lejos de la casa, y otras justo frente a la puerta de la casa. Las fotos que tomamos en medio de la calle y en el jardín lejos de la casa estaban vacías, pero las que tomamos justo al lado de la casa seguían mostrando orbes, aunque no tantos como en las fotos que tomamos dentro de la casa. Esta última historia no la viví yo, sino el mejor amigo de mi tío. Años antes de que yo llegara a visitar, mi tío y su amigo manejaban un negocio de recuperación de vehículos. El amigo de mi tío fue a la casa de mi tío para despertarlo para ir a trabajar. Tocó el timbre y golpeó la puerta sin obtener respuesta, así que fue a la ventana del cuarto de huéspedes. Mi tío y mi tía habían estado discutiendo, por lo que mi tío estaba durmiendo en esa habitación. El amigo de mi tío tocó la ventana del cuarto y pudo ver, a través de los espacios de las persianas, la litera que estaba en la habitación. Vio una figura oscura saltar de la litera superior, acercarse a la ventana y poner 2 dedos entre las persianas para mirar afuera. El amigo de mi tío fue a la puerta principal y esperó a que mi tío viniera a abrir. Estuvo allí 5 minutos y nadie vino. Se enojó y empezó a golpear la puerta nuevamente. Después de unos 10 minutos, mi tío salió de la puerta, el cabello desordenado y los ojos cansados. Su amigo, enojado, le dijo: ¿Por qué tardaste tanto en abrir la puerta? Me miraste desde la ventana del cuarto de huéspedes. No debió haberte tomado tanto tiempo venir. Mi tío lo miró confundido y le dijo: No estaba en esa habitación. Mi esposa y yo nos reconciliamos hace una semana. Estaba durmiendo en la habitación.